Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer 1000 personas y cientos de lugares. pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchán. Y yo, Adriana Márquez, y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras. Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Mapa Adentro. Hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar muchísimo, así que bienvenidos. Rodolfo Cabrera es autor, conferencista y asesor estratégico en manejo de crisis, quien ha trabajado activamente con líderes, empresarios, políticos y más. Además colabora en varios foros internacionales y nos presenta un mensaje simple pero contundente para utilizar a una crisis como la plataforma para llevarnos al éxito y al logro de nuestros objetivos personales. Sus conferencias son una exploración profunda en la esencia de cada persona, mientras que sus asesorías estratégicas son una práctica para navegar en aguas de las crisis. Rodolfo ha diseñado un sistema para fortalecernos y prosperar en entornos de alto estrés y tomar las decisiones acertadas que siempre nos lleven a un puerto seguro. Hola Rodolfo, bienvenido a Mapa Adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Gracias por aceptar la invitación. En tus charlas, talleres y asesorías hablas sobre cada crisis como una oportunidad de resurgir, de renacer como el ave fénix. ¿Cómo nació esta filosofía? ¿Cómo empezaste todo este camino de la resiliencia y cómo podemos entender algo socialmente visto como negativo en algo positivo, en algo que se convierte en una oportunidad? Primero, Paula, gracias, Adriana, por tu gentil invitación. Espero que mi mensaje pues ilumine un poco el camino de tanta gente que está a oscuros en este momento durante estos aciagos días que vivimos. Me planteaste 3 preguntas, voy a comenzar por la primera. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde surge esto? Me parece que me dijiste. Sí. ¿De dónde nace como la filosofía? ¿Cuándo? Todo nacimiento es una creación. Tú fuiste creada y este mensaje, que espero aporte, fue creado. Para que haya creación, tiene que haber gestación. Es decir, para que hayamos nacido del vientre de nuestra madre, tuvimos que haber pasado por 9 meses de gestación. Entonces, toda creación tiene un proceso de gestación. Porque tú me preguntas de dónde nace. Esa gestación, para que haya gestación, tiene que haber necesariamente eyaculación. Si no hay eyaculación, no hay gestación y no hay creación. Y para que haya eyaculación, tiene que haber necesariamente erección. Si no hay erección, no hay eyaculación, no hay gestación y no hay creación. Por lo tanto, todo esto nace, metafóricamente hablando, por supuesto, no, figurativamente hablando, todo esto nace de la erección. ¿Qué es la erección? Es la pasión. Es mi pasión por descubrir los principios universales que rigen la vida del hombre y poder comprender, más que comprender, interpretar de manera diáfana para mis intereses, digamos, y luego poder compartir con otras personas. Entonces, se escucha mucho esta frase trillada que todos tenemos que hacer lo que nos apasiona. Si no hacemos lo que nos apasiona, estamos haciendo algo que no nos genera pasión. Lo hacemos por monetizar, por dinero, pero no por pasión. Esto no proviene esto nace necesariamente de una erección, de una pasión, de un entusiasmo interno que nace en ti. Con esto quiero decir que todos los seres humanos tenemos que perseguir nuestras pasiones, porque si no perseguimos nuestras pasiones, estamos pasmados y a veces perseguimos metas que no nos apasionan, o trabajos que no nos apasionan,
Y por eso digo yo, tenemos que vivir tomando Viagra todos los días para poder trabajar en aquello que no nos gusta, que no nos genera excitación. Entonces, esto nace de la pasión. Todos tenemos una pasión y tenemos que seguirlo. Dicho eso, muchos se preguntan, sí, pero si sigo mi pasión, ¿cómo monetizo? Porque necesito pagar la luz, necesito tener dinero para mis gastos. Todos hemos escuchado el refrán popular, coloquial, que dice, todo niño, todo bebé viene con la palanqueta bajo el brazo. ¿Qué quiere decir ese refrán, ese adagio? No quiere decir que tu bebé, cuando tengas hijo, va a venir con un baguette bajo el brazo. Lo que quiere decir es que ese niño viene con el baguette, con la palanqueta bajo el brazo, quiere decir que ese niño no se va a morir de hambre. El día que tu hijo nace, se despierta en ti, en la madre, el instinto natural que hasta entonces estaba latente, estaba dormido, y va a ser imposible que ese niño se muera de hambre, porque tu instinto que se despierte ese día va a hacer que tu creatividad logre conseguir esa palanqueta. Entonces, si es que perseguimos nuestros sueños, nuestras pasiones, aquello que nos genera erección espiritual, erección existencial, ese sueño va a venir con palanqueta bajo el brazo. Entonces, no te descuartices conceptualmente. Esto les digo a los emprendedores, a los chicos que están comenzando con su startup, o a cualquier emprendedor, a cualquier empresario que quiere emprender un nuevo sueño. Ese sueño va a venir con la palanqueta bajo el brazo. No te preocupes de cómo monetizo. Eso se va a dar de manera orgánica. Claro, o sea, enfócate, o sea, básicamente es enfocarse en la pasión y canalizar esa pasión para que eso es lo que nos dé frutos, pero si estamos todo el tiempo enfocándonos en cuál va a ser lo que nos beneficie a nivel económico, quizás se desvíe un poco esa atención de la creatividad que debería estar enfocada en hacer las cosas con amor. Con pasión, básicamente. Entonces, esa fue tu primera pregunta. La segunda pregunta, me parece que dijiste que tiene que ver con por qué es que el refrán tridado, un poquito tridado ya, un cliché tridado que dice que toda crisis es una oportunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Las crisis son genéricas. ¿A qué me refiero con esto? La crisis es como el viento. El viento es viento. Hay vientos que provienen de todos los puntos cardinales. Hay vientos del norte, vientos del sur, vientos de levante, vientos alisios, vientos erráticos, vientos huracanados. El viento es viento. Y el marinero lo sabe y no se asusta y no se enoja. Por lo tanto, el viento es genérico. No importa de dónde provenga el viento, el marinero tiene las velas, el timón y el libre albedrío para elegir su destino. Entonces, el problema es cuando no hay viento. Ningún marinero llega a su destino sin viento. De igual manera, las crisis provienen de todos los puntos cardinales. Las crisis hay crisis geopolíticas, políticas, económicas, crisis de pareja, crisis existenciales, crisis de salud o crisis futbolísticas. Porque estás perdiendo 2-0 en el minuto 80, estás en crisis. Entonces, la crisis es crisis. Y al ser genérica, el abordaje a la crisis, de igual manera que el abordaje al viento, y cuál es mi estrategia para enfrentar y utilizar al viento, cuál es mi estrategia para enfrentar y utilizar la crisis, también es genérica. El problema es cuando no hay crisis. Ningún ser humano, ningún empresario, ninguna pareja ha llegado a su destino, que es la felicidad y el éxito, sin crisis. El problema es justamente cuando no hay crisis. Y todo ser humano tiene las mismas 3 herramientas que tiene el navegante, que son la confianza para izar las velas, la firmeza para afianzarte del timón con firmeza y el libre albedrío para decidir
destino de tu vida. Nos hablaste de estas tres herramientas que todo ser humano tiene para cuando llegue el momento de una crisis. Y obviamente nuestro podcast es un podcast de viaje interno y de viaje externo. Y yo te quiero preguntar, cuando estamos viajando, cuando estamos lejos de casa y nos enfrentamos a una crisis, como por ejemplo nos robaron, perdimos un avión o cosas más graves, ¿no? Como que tal vez algún familiar se enfermó en casa y estamos lejos. ¿Qué nos recomiendas para enfrentar crisis cuando estamos lejos de casa? Lejos de puerto seguro. Partamos de una premisa. Las crisis son detonantes del viaje, son las únicas detonantes. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Porque estás partiendo de la premisa de que eso es una crisis. Que estar de viaje, estás partiendo de la premisa de que estar de viaje y que alguien se enferme en tu casa es una crisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? La diferencia entre un problema y una crisis es que el problema está para ser solucionado, ser entendido y solucionado, cambiando tu forma de hacer. Es decir, imagínate que la persona que más quieres de la vida se está ahogando en el mar. Eso es un problema y tú estás viendo, observándole, digamos, y te das cuenta que se está ahogando. ¿Eso es un problema o es una crisis? Yo diría que en ese momento puntual es más un problema, porque creo que como que puedes solucionarlo de alguna manera. Vas y pides ayuda o vas y tú lo rescatas, lo que sea, ¿no? Tal vez una crisis es como una acumulación de problemas o situaciones. Ese ser querido se está ahogando y tú le ves que se está ahogando, eso es un problema, pero si es que se está ahogando y tú no sabes nadar y no hay nadie ni nada alrededor, eso es una crisis. Entonces, el escenario que tú me planteas, en donde estás de viaje y alguien se enferma, es un problema. Y el problema se soluciona entendiendo, a ver, ok, cojo un avión y regreso. O es un problema que se soluciona cambiando tu forma de hacer las cosas. Entonces, el problema está para ser entendido, para analizarle, comprenderle y actuar, cambiar tu forma de hacer. La crisis no se puede entender, porque la crisis no tiene sentido. Es un sinsentido. Entonces, por lo tanto, la crisis no está para ser entendida, está para ser interpretada. Y la crisis es mesiánica y es mensajera. El mensaje que te trae la crisis, porque cuando el ser humano tiene un problema dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ante el problema? Y si es que te viene una idea de solución, entonces es un problema. Dices, ok, cojo un avión y regreso al Ecuador. O llamo y veo, hablo con algún médico, etc. Pero la crisis es mensajera, te dice, no busques qué hacer porque no hay nada que hacer. Lo que he venido es a que cambies tu forma de ser. Por lo tanto, la crisis está para ser interpretada. La crisis, el problema se soluciona cambiando tu forma de hacer. La crisis se soluciona cambiando tu forma de ser. Entonces, esa es la distinción entre un problema y una crisis. Y la crisis te dice, tienes que cambiar tu forma de ser. ¿De ser de qué a qué? Tengo que dejar de ser víctima y pasar a ser héroe. La diferencia entre la víctima y el héroe es la misma diferencia entre el pantano y el río. El pantano es egoísta porque piensa en sí mismo y por eso está empantanado, triste, lóbrego, con depresión. Mientras que el río es alegre porque es un héroe generoso que mientras más da, más crece. Entonces, las crisis son, toda crisis tiene un propósito, un para qué. Las crisis no tienen un por qué, tienen un para qué. ¿Y para qué vienen las crisis? Para que esa parte nuestra, para que viajemos hacia adentro, para que dejemos de viajar hacia afuera y comencemos ese viaje interno del que ustedes hablan y encontremos dentro aquello que siempre que hemos estado buscando por fuera. Entonces, y al tener un propósito también hay que aprovecharle. Por eso Churchill dijo, nunca dejes
never let a good crisis go to waste. Nunca desperdicies una buena crisis. Entonces, imagínate, la mayoría de seres humanos con esta crisis del COVID se está preguntando cómo me escondo de la crisis. Esto equivaldría a que un marinero que quiere llegar a su destino, de repente aparece un viento fuerte y el marinero diga, ¿dónde me escondo del viento? Si quieres llegar a tu destino, utilízale el viento. Entonces, el ser humano tiene que dejar de asustarse por esta crisis del COVID y preguntarse cuál es el propósito de esto y cómo puedo aprovechar, no aprovecharme, pescar río revuelto y aprovecharme del prójimo en base a la crisis, sino cómo aprovechar esta crisis para aportar al mundo, ¿no? Y en todo esto que nos dices, Rodolfo, yo creo que es súper importante escuchar personas que en ese momento que estamos en crisis también nos ayuden a encaminar, a canalizar, o sea, a tener una guía, ¿no? Y en esto yo creo que el coaching es algo fundamental y queremos que nos cuentes un poco cuál es el beneficio de eso, del coaching a nivel emocional y espiritual, la importancia de tener una guía, porque muchas veces la gente, las personas, me incluyo, dejamos eso para después, ¿no? Y es muy importante el viaje interno para la perspectiva que tengamos de vida y también elegir un guía. Claro, y complemento esta pregunta con la siguiente que teníamos, que es ¿cuándo buscar un coach? ¿Cuándo decimos ya es suficiente, ya no puedo más por mí sola? ¿Cuándo es momento de pedir ayuda profesional? Primero comienzo con el respeto que todos se merecen. La palabra coaching particularmente me genera un poco de urticaria, pero no sé qué se inventó. El punto es que el coaching simplemente es un destornillador. Y algunas veces alguien pregunta, ¿tú haces coaching? Es como si tú haces destornillador. No, no hago destornillador. Yo utilizo destornilladores, martillos, etc. Entonces, en el fondo, lo que un asesor, yo soy asesor, consultor, asesor, un mentor, alguien que te aporta perspectiva, y perspectiva no es nada más que ver lo mismo de distinta manera, desde otra perspectiva. Entonces, esto cuesta $20, sin embargo, me permite ver lo que no podía ver antes. Entonces, ¿cómo aportas perspectiva? Puedes utilizar herramientas como lo que hoy en día se apoda coaching, que no es nada más que ese arte ciencia que Sócrates ya lo utilizó y que se llama la mayéutica socrática. Es decir, son preguntas. Cuando el salonero te pregunta qué quiere comer, te está haciendo coaching, porque tú tienes la respuesta. No te dice cómo hace una carne y cómo quiere, bien hecha, 3/4, etc. Entonces, coaching es saber preguntar. Y hay preguntas de $3 que van a evocar respuestas de $3. Hay preguntas de $10 millones que van a evocar respuestas de 10 millones. Entonces, el famoso coaching no es nada más que el arte ciencia de hacer preguntas y dar perspectiva a través de figuras retóricas, de cualquier herramienta que te sirva para que la otra persona pueda obtener perspectiva. ¿En qué momento la persona, tú me dijiste, debe acudir a alguien que le dé perspectiva? Bueno, el momento en que ya no toleres, la gran mayoría de personas acude, no es que necesita de nadie, porque tú puedes encontrar perspectiva en un libro, un perro te puede dar lecciones, un analfabeto te puede dar lecciones de vida. Hay un refrán bastante trillado que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro no es un ser humano, puede ser, como digo, un perro, puede ser lo que sea. Entonces, la pregunta sería, ¿qué necesita el ser humano para estar listo? Tristemente, el ser humano necesita topar fondo para estar listo. ¿Y qué es topar fondo? Topar fondo es el momento en que el ser humano se rinde y dice, ya no puedo más. En el momento en que ya no puedo
dice, ya no puedo más, entonces el ego se rinde, el todopoderoso ego que cree que puede solucionar las cosas, dice, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Entonces, en ese momento, pues, eh, aparece el momento que te rindes, aparece cualquier herramienta, cualquier persona, cualquier animal que te pueda enseñar algo. Ahorita como que vi muy gráficamente lo que acabas de explicarnos respecto a qué es el coaching o la asesoría o ser guía, que es esto de hacer preguntas que te cambien la perspectiva. Y cuando yo te pregunté de qué hacer si es que estás viajando y tienes una crisis, y me dijiste, ¿pero es una crisis o es un problema? Y en mí llegó así como que, en verdad no es una crisis, puedo manejarlo tal vez de una manera más fácil, con recursos que estén más a la mano. Entonces me encantó esto de poder evidenciar lo que acabas de explicar. Yo tengo una duda al respecto, también sobre lo que acabo de decir. El detonante para que muchas veces uno busque mentoring o asesoría o un consejo, muchas veces simplemente de alguien cercano en el cual confiemos, es el topar fondo. Pero muchas veces ese topar fondo no puede haber ya como lastimado un poco las cosas que pasan, como haberte confundido un poco más. ¿No hay alguna señal o algún símbolo que te haga darte cuenta que es momento tal vez de compartir esto que te está pasando con otra persona? El símbolo es el dolor. Hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor. Mira, la vida es como el gráfico de Wall Street. Hay puntos altos, puntos bajos, puntos extremadamente altos, puntos extremadamente bajos. Entonces, el punto alto es un mini éxito o un maxi éxito y el punto bajo es un mini fracaso o una maxi crisis. Entonces, ¿cuál es el detonante, el causante de las crisis? ¿Cuál es el causante del punto bajo? Sea un punto bajo, un pequeño fracaso o un gran fracaso. ¿Cuál es el detonante del punto bajo? El detonante del fracaso de pareja, empresarial, deportivo, político, etcétera, 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 es el punto alto. El éxito es el detonante del fracaso. El éxito mal manejado, porque en lugar de innovarme y seguir subiendo, comencé a caer. Entonces, este punto bajo, el fracaso, es es un efecto. ¿Cuál es la causa? El éxito mal manejado. Y el fracaso bien manejado es el detonante del éxito, porque en lugar de seguir cayendo, comencé a subir. Entonces, hoy en día se escucha mucha tontería en las redes sociales, que si bien están dichas con autoridad, no dejan de ser tonterías. En realidad, se escucha mucho que hay que ser resilientes. Por supuesto que si estás acostumbrado a manejar mal tus éxitos, a dormirte los laureles y no innovarte con tu pareja, dejar de cortejar a tu pareja, dejar de cortejarle a tu cliente, dejar de cortejarle al pueblo como político, si es que te olvidas y crees que porque ya te casaste y pues ya te eligieron de político o ya el cliente te compró tu producto, ya tú puedes dejar de cortejarle y tratarle mal, entonces la vida te va a mandar una crisis. Entonces, el éxito mal manejado es el detonante del fracaso. Y tenemos que ser resilientes en el fracaso. Bueno, si te gusta fracasar, sí, vas a tener que ser resiliente. Pero lo importante es aprender a manejar el éxito. Y no, porque el éxito es detonante de prepotencia. Pero no entiendo aquí una parte. Si la resiliencia significa que tú emerges de alguna manera o tratas de transformar esto negativo en un pensamiento positivo que te impulse, quiere decir que la resiliencia vendría a ser el topar fondo y el volver a surgir. ¿Cómo se vuelve tan diferente? Cuando tú topas fondo, por supuesto tienes que, la vida, la gente, digamos, tienes que ser resiliente. Topas fondo, que es ser resiliente es porque el 99% de seres humanos, parejas, empresas, etcétera, manejan muy bien las crisis. Muy bien. Se quejan,
lloran, patalean, culpan a todo el mundo, pero patojeando salen adelante. El 1%, 2% de seres humanos, de empresas, políticos maneja muy malas crisis. Se toma un frasco de pastilla o se lanza del puente. Inversamente proporcional a eso, el 99% de seres humanos, de empresas, políticos, etcétera, maneja no mal, pésimo el éxito. Se cree prepotente, digamos, se vuelve arrogante, ya no escucha nada, no se innova y comienza a caer. El 1% de seres humanos, políticos, empresarios, etcétera, maneja bien el éxito, se innova y continúa subiendo. Entonces, si es que estás en el fondo, claro, tienes que ser resiliente. Pero cuando topas fondo, no te preocupes porque del piso no vas a pasar. Preocúpate cuando te esté yendo bien en la vida. Preocúpate cuando estés bien con tu pareja. Preocúpate e innóvate. Cortéjale a tu pareja aunque ya estés casado 20 años. Cortéjale a tu cliente aunque tu cliente te haya sido fiel durante 20 años. Cortéjale al pueblo, así el pueblo te haya dado el voto ya varias veces. Entonces, siempre entrégate, sírvele, estás al servicio de. Entonces, por eso es que el problema no es ser resiliente, todos somos resilientes. El problema es aprender a manejar el éxito para no tener que caer en crisis. Qué importante, creo que es la primera vez que escucho esto, o sea, como que tal vez siempre nos enfocamos en cómo actuar cuando estamos en algún problema, en alguna crisis, pero nos confiamos cuando estamos bien, cuando estamos, o sea, entre comillas bien, ¿no? Dejamos de vernos y de justamente de buscar otra perspectiva, ¿no? Como que nos acostumbramos a eso y de repente nos vemos abajo. Y te quiero preguntar ahora algo tal vez un poco más personal, y es que si es que tú nos puedes compartir qué ha pasado en tu vida o qué experiencia en tu vida te ha llevado a trabajar en esto. ¿Por qué haces lo que haces? Lo que me ha llevado a esto es lo que le lleva a todo el mundo, son crisis. Todos tenemos crisis, todos tenemos problemas, todos tenemos viento. A ti hay crisis de salud, dinero, de amor, o puedes tener las tres juntas. Pero siempre es una crisis la que te lleva al despertar de la conciencia. Yo siempre digo, en el año 2000 con la dolarización, perdí todo. Y solo cuando perdí todo me di cuenta, cuando la vida me dejó sin nada, me di cuenta que lo tenía todo. Solamente cuando la vida me vació, me di cuenta que estaba lleno. Solamente cuando entré en crisis y topé fondo, dejé de quejarme por nimiedades, por intrascendencias. Entonces, y en ese momento comprendí, digamos, la vida me amputó el miedo sin anestesia. Y por eso es que transmito el mensaje del antídoto del miedo, que está planteado en una de las conferencias que te compartí, que está en YouTube, que la puedes compartir con tus oyentes. Entonces, bueno, el día que el ser humano se queda sin nada, se da cuenta que lo tiene todo. El día que la vida te vacía, te das cuenta que estaba llena. Solo el día en que el ser humano topa fondo, tiene un atisbo lejano, un vislumbre de lo que el padre de la literatura americana, Mark Twain, dijo: los 2 días más importantes en la vida del hombre es el día que naces y el día que descubres para qué naciste. La crisis es detonante de propósito, porque el día que tienes crisis y la trasciendes, te das cuenta para qué naciste. Entonces te das cuenta cuál es el objetivo, cuál es tu propósito de vida, tu misión, tu causa, y te entregas a la vida. Entonces, imagínate 4 gradas, ¿ya? Estás en la primera grada, como todo ser humano, vivimos una vida sin crisis. Entonces, cuando no tienes crisis, lo que hacemos es nos quejamos de cosas absolutamente superficiales. Si es que si tengo una cartera de $10,000, me quejo que no tengo la de 15, etcétera. Y nos comparamos
utilizando redes sociales como Instagram, nos comparamos con aquellos que tienen lo que nos hace falta a nosotros. Y son cosas absolutamente nimias. Entonces, la vida que quiere que aprendamos a ser agradecidos, nos dice, te voy a mandar algo para que tengas de qué quejarte. Entonces nos manda una crisis. Y cuando nos manda una crisis, nos damos cuenta que de lo que nos quejábamos antes era de cosas absolutamente nimias. Entonces la vida nos manda una crisis para que dejemos de quejarnos de bobadas y que aprendamos a agradecer lo que tenemos. Porque cuando estamos en crisis decimos, antes no agradecía lo que tenía, me quejaba de bobadas y ahora la vida me ha dado esta crisis. ¿Cómo sales de la crisis? Haciendo lo mismo que hiciste para entrar en crisis. Para entrar en crisis te quejabas de bobadas. Para salir de crisis tienes que hacer lo mismo, pero al revés. Tienes que agradecer de bobadas. Comienza agradeciendo. Estás en absoluta crisis, has perdido absolutamente todo, pero algo te queda. Algo te queda. Haz un inventario y agradece. Si perdiste un dedo, agradece que tienes 4. Comienza a agradecer de cosas intrascendentes, pequeñitas. Y si es que haces eso, la vida va a decir, ya, esta persona ya aprendió con la crisis. Entonces le voy a dar un motivo para que agradezca por cosas trascendentes. Entonces te da cosas, te da bendiciones para que agradezcas ya no por cosas nimias, sino por cosas importantes. Qué hermoso y qué alegría saber que llevas estos mensajes a personas que necesitamos oírlo. Creo que todos estamos incluidos, todos como humanidad. ¿Cómo ha sido también en este proceso, en este camino que has tomado en tu vida de la pasión de llevar este mensaje al mundo? ¿Cómo es este tipo de viaje que has realizado? ¿Hacia dónde te has dirigido? Cuéntanos un poco cómo ha sido esto, el viaje de llevar el mensaje no solo aquí en el Ecuador, sino a varios otros puntos del mundo. Mi viaje ha sido el mismo viaje de todos. El viaje que ya Joseph Campbell lo planteó como el viaje del héroe. Todos somos víctimas. Y el viaje es un viaje a que la víctima muera. Entonces todos, por eso a veces cuando me dicen ¿qué hago? Me habla de coaching, asesoría, consultoría, yo te acompaño en el buen morir, te acompaño en la eutanasia voluntaria de tu ego, de tu víctima, para que muera y luego renazca como el ave fénix, el héroe. Entonces la víctima es egoísta. Entonces este viaje tiene 4 etapas, el viaje hacia tus sueños. En el viaje hacia tus sueños hay 4 etapas, ya lo dijo aquel insigne abogado y activista indio Mohandas Gandhi, que hace ya más de 70 años sentenció una verdad del tamaño de una catedral que dijo, en el camino hacia tus sueños, todo ser humano, todo empresario, todo político, todo ser humano, todo atleta, todo artista, tiene que pasar por 4 etapas. Primero, te ignorarán. Después se te burlarán. Después te atacarán. Y después te aplaudirán. ¿Quién te va a aplaudir? Los mismos que te ignoraron, los mismos que se te burlaron y los mismos que te atacaron. Dirán, ese es mi amigo, ese es mi hijo, yo siempre lo apoyé. A Galileo, el establishment, digamos, del Vaticano en ese entonces, le ignoró cuando dijo que la Tierra no es el centro del universo. Después se le burló, era un payaso, porque decía algo incoherente. Después le atacaron. Entonces, si no estamos dispuestos a que nos ignoren, a que se burlen y nos ataquen, mejor, digo yo, dejemos de soñar y resignémonos a una vida mediocre de frustración, envidia y hasta que una tarde moribundos nos recordemos aquellos sueños que nunca nos atrevimos a parir. Pero si estamos dispuestos a vivir la vida que siempre hemos querido, aquella que hemos hipotecado tantas veces
a largo plazo a cómodas cuotas de conformidad, tenemos que exorcizar nuestros miedos. ¿Cómo? Soltando el ancla de la queja. Porque la queja es la tarjeta de presentación de la víctima. Y elevando velas para surcar por los mares que solo los héroes y unos pocos se atreven a surcar. Solo así dejaremos nuestro nombre tatuado a fuego lento en la piel de la historia. El éxito no es de los tibios, de los cuerdos, de aquellos que obedecen ciegamente las reglas de la sociedad. El éxito es de los locos, son los locos los que han iluminado los destinos del mundo, que tiene la primera piedra, el cuerdo que ha hecho algo en la historia. Creo que no hay. Wow, Rodolfo, muchas gracias por compartirnos eso. Creo que a nosotras nos ayuda un montón y obviamente a todos los que nos escuchan y nos ven. Y ahora quiero pasar a una pregunta más geográfica. Siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados porque es nuestra perfecta excusa para poder viajar a través de sonidos y de imágenes. Y quiero preguntarte, ¿cuál es aquel lugar al que tú siempre regresarías? Mejor si es en Ecuador, porque le queremos dedicar esta segunda temporada a Ecuador. ¿Cuál es ese rincón del Ecuador que te hace sentir bien, el que tú dices, no sé, me siento seguro? O tal vez al revés, ¿no? Como que me siento retado y esto despierta cosas de mí. Claro, el lugar que te llama. A mí me llama el mar, digamos. Si me haces pensar en el Ecuador, tendría que pensar en algún sitio de mar. No le tengo en mente, pero siempre es un acantilado con el atardecer al fondo, porque es lo que me inspira, el atardecer, ese espacio atemporal, el crepúsculo, ese espacio atemporal en donde no es ni día y no es de noche, porque en esos momentos es donde salen las hadas y los duendes y las musas salen a dejarse perseguir por los poetas. Hoy nos vamos por una ruta que atraviesa bosques, playas, comunidades ancestrales, tesoros arqueológicos, sabores, música, vida. Es la ruta del Spondylus, 750 kilómetros de pura belleza, que lleva el nombre de un extraño molusco venerado por miles de años, ahora en peligro de extinción y símbolo de la riqueza natural y cultural del Ecuador. Puedes iniciar por donde quieras e ir a tu ritmo, pero ¿qué tal si empezamos en el kilómetro cero, en la reserva Cayapas-Mataje Esmeraldas, donde encontrarás a los manglares más altos del mundo, unos gigantes de hasta 60 metros y el hogar de una enorme biodiversidad? Ahora llegamos a la ciudad de Esmeraldas para conocer Las Palmas y sentir el calor afrodescendiente. Aquí hay una regla: no te puedes perder un ceviche de concha negra o un encocado de pescado. Luego vienen Tonsupa, Atacame, Suba y Same, que son ahora los principales balnearios para los serranos del norte del país, quienes han seguido los pasos del mismo Pedro Vicente Maldonado, que en 1735 viajó por primera vez hasta aquí y se obsesionó por la construcción de un camino que uniera a Esmeraldas y a Quito. Cruzamos a la siguiente provincia y también pasamos al otro lado del mundo. Es que por aquí, en Pedernales, está la línea equinoccial. Ahora estamos en el hemisferio sur del planeta. Atrás quedan la selva del Chocó ecuatoriano y asoman los bosques secos manabitas. Parecería que todos estos árboles estuvieran muertos, pero sí que están vivos. Solamente esperan la llegada de las lluvias para florecer. Las ceibas seguro llamarán tu atención, estas gigantes en forma de barril que una vez al año nos regalan algodón. En Manabí hay playas para escoger: Jama, Canoa, San Vicente, Bahía, San Jacinto, San Clemente, Crucita, hasta llegar a la moderna Manta. Nos acercamos ahora al Parque Nacional Machalilla. Nuestra primera parada, la majestuosa Playa de los Frailes, una de las más románticas de Sudamérica, según National Geographic. Luego nos vamos mar adentro, hacia la Isla de la Plata, a donde cada año llegan las mantarrayas más grandes del mundo.
Si para este punto te hace falta acción, toma un tour de avistamiento de ballenas o aprenda a surfear en una de las mejores olas del sur de América, en la mundialmente conocida Montañita, provincia de Santa Elena. Y si después de una buena fiesta al día siguiente necesitas tranquilidad, vamos unos pasos atrás para llenarnos de la quietud de la playa de Olón. Nos acercamos a la provincia del Guayas y aquí te pido que dediques tus tardes a contemplar los atardeceres. Escoge la playa que quieras, General Villamil, Puerto Engabao o El Pelao. Es el final de nuestra aventura y para literalmente quedarnos con un buen sabor de boca, disfruta de un delicioso majado o unos cangrejos en la provincia del Oro, donde también podrás cruzar a la isla Jambelí para volver a enamorarte de los manglares y asimilar con una hermosa puesta del sol todos los tesoros que te ha regalado una concha Spondylus. Y ahora volvemos a nuestra conversación. Ahora vamos a pasar a 3 preguntas puntuales que nos sirven un poco para conocerte más distendidamente, como de alguna manera un poquito más divertida. Y queremos preguntarte, la primera es, ¿qué animal o elemento de la naturaleza, puede ser elemento, sí, como tierra, aire, fuego, o un animal o una planta, con cuál te identificas tú? Con el aire y con el lobo. Lo que a mí me mueve es la libertad, en todo sentido. Y la libertad no es un estado geográfico, no es un estado civil, es un estado interno. Libertad no es refugio, es intemperie. Es lobo estepario, nunca cordero. El lobo es para mí el animal con el que más me identifico. Y de los elementos es el aire, el viento. No sé, es más libre que la tierra, el fuego o el agua. ¿Qué es lo que crees que la gente podría pensar de ti, pero no es verdad? Me gusta a veces decir que el sabio y el tonto se parecen. El tonto se cala porque no sabe y el sabio se cala porque sí sabe. Entonces, para pasar de inteligente a sabio hay que estar dispuesto a lucir tonto. Entonces, por el beneficio del prójimo. Entonces, sabio es aquel que está dispuesto a lucir tonto frente a un tonto que se cree inteligente. Y por último, queremos preguntarte una recomendación, que es, ¿qué libro nos recomiendas o qué autor? Que nos dicen, que nos digas tú como, les recomiendo esto, así sea como que se lo lean una vez en la vida, pero tienen que leer este libro o este autor. Si tú puedes, hay una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, si tú hablas en imágenes, te has ahorrado mucha saliva. Pero me gusta decir que una metáfora vale más que 1000 imágenes y una alegoría vale más que 1000 metáforas. Entonces, ¿qué hace el cálculo? Si tú lees una alegoría, te vas a ahorrar muchas páginas, libros muy gruesos. Entonces, hay que buscar las alegorías. Busquen las alegorías, porque la alegoría, una metáfora, digamos, la entiende un erudito PhD y un analfabeto, un religioso ortodoxo y un ateo, y no genera controversias. Entonces, cualquier alegoría que te guste, Juan Salvador Gaviota, pues El Principito, a mí particularmente, si es que tendría que llevarme un libro para leerlo y releerlo y reinterpretarlo cada vez que lo relea, es el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es una alegoría diminuta que si es que la lees y la interpretas y la digieres y dejas que se decante en tu interior, no necesitas ningún otro libro. Esto es de la filosofía taoísta, y Lao Tse, que es la persona que quizá ha influido en mi pensamiento de manera más potente. Qué hermoso, me encanta el Tao, así que te agradecemos mucho esta recomendación y en general te agradecemos el habernos acompañado, no sabes cuánto hemos aprendido
de ti. Yo he visto varias de tus conferencias y también he leído algunos de tus escritos y para nosotras es un honor tenerte aquí en Mapa Adentro, especialmente para que todos puedan viajar eso, o sea, hacer el viaje más importante que es el viaje interno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Creo que las dos disfrutamos mucho, aprendimos mucho, como que se nos cambiaron ciertas ideas. Así que esperamos que también les sirva tanto como a nosotras. Y si les gustó este episodio, compártanlo con otras personas para llegar a más personas y poder crecer en esta comunidad. No olviden tampoco suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan enterarse de los siguientes episodios y seguirnos en nuestras redes sociales como @mapaadentro. Los esperamos para un próximo episodio. Adiós. Bye.